Bueno, sí, en realidad pues no es algo que nos deba emocionar ni nada de eso, ¿oíste? Dado que encajamos dentro de los primeros lugares. Y eso se debe al entorno social, más que todo en el que estamos. Es un problema, como lo decía, sociocultural. Y es un problema que está erradicado básicamente en lo que es el nivel de cultura. Es algo que se ha perdido con el tiempo, se ha perdido mucho lo que son los principios morales que se deben formar en lo que es en el hogar, y sobre todo que también se ha descuidado en parte en la educación, y es por esa razón que hay muchos adolescentes que vemos en los colegios que simplemente están embarazadas, y es falta de conocimiento y de explicarles, porque yo considero que si esto fuera un problema que fuera tomado más en cuenta y se aumentan los programas para educación, sobre todo sexual, en las niñas, creo que tal vez al explicarles de mejor manera, no simplemente limitarnos a decirles bueno que no deben quedar embarazadas, sino explicarles las consecuencias de no solamente un embarazo precoz, sino de otras enfermedades, lo que tanto pueda acarrear este tipo, el mantener relaciones sexuales de inicio desde temprana edad. Creo que tal vez se podría disminuir un poco la cifra. Muchos desconocen de que simplemente es el embarazo precoz. Quedó embarazada y es un problema que acarrea tanto al adolescente, porque se margina en el hecho de decir que bueno, está embarazada, se tuvo relaciones sexuales por parte de la familia, por parte del entorno del colegio, de sus compañeros y demás, sino que el embarazo precoz aparte lleva muchos más problemas que eso. La mayoría de problemas que presentamos, de enfermedades que se presentan durante el embarazo y que tienen gran repercusión, se presentan en las niñas adolescentes. ¿Okay? Problemas como el hecho de preeclampsias, de patologías de síndrome de Gel o patologías que pueden llevar a una unidad de terapia intensiva y que no se les informa, o porque no lo saben, que de verdad pueden incluso llegar a la muerte en pacientes adolescentes, y simplemente lo toman como el hecho, bueno, si puedo quedar embarazada, tengo mi bebé, trato de estudiar, trato de conseguir las cosas, pero esto puede tener hay muchos adolescentes que sufren de preeclampsia con el embarazo y quedan sufriendo de la tensión. No se justifica una niña ya con 15 años sufriendo de la tensión. Generalmente en la consulta se han visto casos, pero por lo menos vengo llegando de lo que es Caracas. En Caracas trabajaba en una de las maternidades, que es la maternidad Santana, y era impresionante la cantidad de pacientes adolescentes que recibimos allá. Y cuando hablo de adolescentes estoy hablando de pacientes comprendidas entre los 12 y 17 años, que es el mayor número de pacientes que vemos allá. E incluso llamaba la atención que te llegaba una paciente con 16 años y era su tercer embarazo. Entonces el hecho de que nos llegue este tipo de pacientes nos dice que hay algo que está fallando, y no es de ahorita, que está fallando desde hace tiempo, porque ya no se justifica una niña de 16 años con su tercer embarazo, que están fallando desde el punto de vista a nivel de educación, que están fallando en su casa, y que también está fallando el sistema de salud, porque si ya tienes una adolescente embarazada, si se la tiene una paciente que debe seguirse y que debe tratar de prevenirse otro embarazo precoz por las consecuencias que pueda tener mientras no embarazo. 11 años. Trabajando allí en Caracas, tuvimos muchísimos casos y era impresionante ver niñas 15 años en una unidad de terapia intensiva adulta. ¿Por qué? Porque son pacientes que, aparte de que tienen cierto rechazo por parte de su familia, porque aunque no se le quiere ver así, es algo así, por parte de su familia no tiene un nivel de educación adecuado, no se les insiste en lo importante que es un control prenatal, en las consecuencias que no debe traer, porque las mayores complicaciones en el embarazo lo vemos en los extremos de la vida, o bien sean los adolescentes, o bien sean los pacientes mayores de 35 años, que son los que debemos vigilar con mayor énfasis. Y bueno, el hecho de que puedan que acudan o no a la consulta, de que no se hagan los exámenes,
no tomen las medidas que se les indican. Entonces ya son pacientes que llegan muchas veces con embarazos prematuros, pretérminos para nosotros, y que no solamente está en riesgo la vida de ella, sino la vida de su bebé. Y bueno, son pacientes que llegan, generalmente hacen patologías como son preeclampsias, que son problemas de la atención durante el embarazo y que se presentan sobre todo al final del embarazo, muchas veces, algunas veces desde el inicio. Entonces, si no se controla eso, es algo que puede llevar bastantes consecuencias, y te lo comentaba porque es algo que es muy frecuente, que aunque muchos de la mayoría de la población no lo sepa, es algo que es muy frecuente en la preeclampsia, sobre todo en niñas, y eso simplemente puede terminar en ¿qué? En el caso de una paciente de 15 años en la unidad de terapia intensiva adulta con problemas en su funcionalismo renal, incluso terminó en diálisis, con prácticamente una insuficiencia hepática, ¿okay? Y con muchas otras complicaciones que, bueno, que gracias a actuar, a estar en y colocar todas las medidas sobre ella, pues logró sobrevivir. Y digo logró sobrevivir porque estuvo en un estado crítico que incluso pudo haber muerto. Entonces muchas veces no es algo que toman, bueno, soy un embarazo precoz, ¿por qué no? Pero mira las consecuencias. Y no solo eso, bueno, ya logró salir de ese grupo, pero ¿cuáles van a ser las repercusiones de esa mujer? Va a tener que estar en diálisis toda su vida, y tiene 15 años. Va a tener que estar tomando medicamentos y demás para la atención de ella en adelante. Va a tener que estar en una consulta con un gastro, tomar medicamentos porque su hígado sufrió consecuencias bastante graves. Y estoy hablando en el caso de la paciente que se salva, pero hay pacientes que fallecen, que si logró nacer su bebé, fue un bebé prematuro, que más adelante va a tener consecuencias, que tiene que ir a muchas consultas, o simplemente un niño que quedó huérfano. Entonces, creo que es un problema que debería tomarse más en cuenta. Bueno, es un tema delicado, sobre todo en el país, porque las leyes venezolanas lo contraindican, ni siquiera un aborto terapéutico en el que esté indicado. Y no es un tema que tiene muchos puntos que discutir, pero es algo que llama la atención, no es algo que muchas veces no se presta atención y se lleva muy a la deriva. Pero es algo que me causa porque te lo iba a comentar, claro, como estabas hablando de embarazo precoz, porque es una de las segundas causas por las que acuden mucho a los hospitales. Simplemente tú puedes ver que hay medicamentos como lo es el Citotec, que si tú lo recetas para algo, no solamente lo usan la mayoría de las personas o se lo venden a las niñas, no para inducir el aborto, pero tiene otros usos terapéuticos. Si tú lo indicas, no lo consigues, o si lo consigues en la farmacia te piden todos los datos. Anteriormente te pedían los recibos morados que eran para medicamentos especiales y eso. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día en la farmacia no te lo consiguen, pero si tú vas al terminal o a cualquier sitio público se los venden por dosis.